miércoles. Porque si no lo terminamos el lunes, voy a tener que darles clase el miércoles para que así tengan unos días para que estudien para el examen. El último día nos quedamos en la tesis. Recuerden que estábamos viendo la redacción de los informes y el último que vimos fue el informe científico. Nos hace falta la tesis y bueno, pues como ustedes saben, la tesis pues son trabajos de investigación que los estudiantes presentan al finalizar sus estudios de licenciatura, maestrías y doctorados. Estas investigaciones se relacionan con las especialidades que hayan cruzado. En el caso específico de ustedes, pues se tienen que relacionar a lo jurídico. Estas se analizan, verifican y contrastan utilizando la metodología de investigación científica. Se presentan ante un comité de tesis que se encarga de evaluar y dictaminar sobre la investigación que presenta el estudiante. Y tiene importancia, por supuesto, ya que se constituye en uno de los requisitos legales para obtener el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Yo no sé si ustedes saben que al graduarse haciendo los privados y la tesis, ustedes reciben dos diplomas. Sí lo saben, ¿verdad? Sí, licenciado. Ahora, si solamente grado académico, ahí sí solamente sería un diploma y también no tendrían tanto campo para aplicarlo en el derecho. También permite al autor la implementación de una metodología y técnicas propias de las ciencias jurídicas y sociales. Es el aporte que realiza cada uno de los estudiantes a la comunidad académica y científica, como también al país donde se realiza. La estructura de la tesis varía según los autores, los manuales y las unidades académicas donde se elaboren. Como hemos dicho siempre en clases, que cada unidad académica tiene sus propias estructuras para presentar trabajos de investigación de tesis. En la facultad, para su presentación debe tener la portada o carátula, la documentación que legaliza, o sea que para cuando ustedes les autorizan la tesis tienen que darle un documento donde se está autorizando y también otro documento donde el decano les autoriza su impresión. Ahí es donde yo les decía que pueden imprimirlo de lado a lado, pero para fines de presentación solo hay que imprimirlo de un solo lado. Si es que hay que presentarlo de forma presencial. Ahora, si no, pues si es en forma virtual, pues esto creo que no les afectaría. Luego, si se desea, puede escribirse una dedicatoria que normalmente dedican su trabajo de investigación y sus grados académicos a las personas que les ayudaron para que ustedes salieran avantes. Luego está el índice. Después del índice va la introducción. Después va el cuerpo capitular, las conclusiones. Si se dan cuenta, aquí no aparecen recomendaciones, pero como les decía, sí pueden incluirlas si es necesario. Los anexos y las referencias bibliográficas. Este esquema es el que se utiliza en la Facultad de Derecho y como se pueden dar cuenta, los anexos van antes de las referencias bibliográficas. En otras unidades académicas, los anexos van después de las referencias bibliográficas. Entonces, la estructura y redacción de la tesis debe llevar el título, dedicatorias y agradecimientos, el índice, introducción, capítulos del trabajo, conclusiones, bibliografía y anexos. Si se dan cuenta acá aparece el anexo de último. La portada o carátula para trabajos escritos. Esto es no para tesis, sino que para cualquier trabajo escrito de investigación. También si les piden que si hay que entregar la tesis ¿cómo se llama? No virtual, sino que en presencial, debe de llevar esos datos también, la institución, la facultad. Aquí se obvia el curso y semestre y sección porque no es un trabajo que se está haciendo en clases ni en grupo, pero sí debe de llevar el nombre del carnet. También se obvia el nombre del catedrático y el título de la investigación, sí hay que anotarlo.
Entonces, estos datos que aparecen acá son para trabajos que se hacen en clase y para su presentación debe de llevar estos datos. El curso, que sí debe llevar el semestre y sección, el número de carnet, nombre del catedrático. Centrado debe llevar el título de la investigación, nombre o nombres de los investigadores y la fecha de su presentación. Aquí les comparto un ejemplo de cómo quedaría. Sería la Universidad de San Carlos de Guatemala, que sería la institución. La facultad, pues es la de Ciencias Jurídicas y Sociales. Curso Teoría de la Investigación, primer semestre, sección J. Luego aparecen 4 números de carnet, que se supone que este trabajo lo hicieron 4 estudiantes, y el nombre del catedrático. Luego centrado va el título. Si se dan cuenta acá, hemos estado utilizando el tema de la delincuencia, entonces el título sería la delincuencia y están los nombres de los que hicieron la investigación, que están relacionados con el número de carnet. O sea que el primer número que aparece acá es el de José López, el segundo que aparece es de Eloísa Martínez y así sucesivamente. Luego al final centrado va la fecha de su presentación. En este caso, pues yo les puse la fecha de hoy, que sería Guatemala 3 de mayo del 2023. Entonces, esta es la carátula que deben de llevar los trabajos de investigación. Si en algún momento les piden a ustedes en las otras clases que van a llevar algún trabajo, ya saben cómo deben de presentarlos. Ahora, ¿cómo formular una tesis? A la hora de redactar la tesis conviene seguir estas pautas. Procurar que la tesis se identifique fácilmente. Es un proceso de argumentación. Es fundamental que el receptor pueda conocer inmediatamente la idea que se defiende. Expresar la tesis en forma oracional. La tesis es una idea y por tanto se ha de representar lingüísticamente en forma de oración. No debe confundirse la tesis con el tema. Ejemplo, el tema acá sería la pobreza en nuestra sociedad. Y el anterior que acabamos de ver sería el tema la delincuencia. Entonces no se debe de anotar la pobreza es una amenaza para la estabilidad social porque eso ya es parte del contenido del trabajo que ya va internamente. Entonces debemos de exponer la tesis de una forma más concisa, como aparece aquí, la pobreza en nuestra sociedad. El trabajo de grado, entonces, es una labor académica, resultado de una investigación presentada en un texto escrito que se sustenta en conocimientos y razonamientos teóricos, métodos, técnicas con rigor y coherencia científica. Esto lo dice Cisneros en su libro que publicó en el 2012. Luego está aquí una estructura argumentativa muy interesante que hay que tomarla en cuenta, ya que tiene todos los componentes de una tesis. Está la introducción, que es una breve exposición en la que el argumentador entrega antecedentes del tema a tratar e intenta captar la atención del destinatario. Cuando hablamos del argumentador es el investigador. Tesis es una postura o idea que se defiende con el fin de convencer o persuadir al destinatario. Luego el cuerpo argumentativo pues lleva argumentos y contraargumentos. El argumento es un razonamiento empleado para convencer al destinatario o para demostrar la tesis. Por ejemplo, en los exámenes públicos de tesis tienen que convencer a los que los están examinando sobre el tema tratado. Y también el contraargumento sería que las personas que los están examinando puedan ser los detractores de la tesis, entonces les pueden refutar sus argumentos y ustedes tienen que convencer que sí es como ustedes dicen. Y la conclusión, que es una breve recapitulación de lo expuesto o resolución a la que se ha llegado tras el estudio o análisis de la tesis. Luego tenemos la redacción académica. La redacción académica tiene como objetivo comunicar los resultados de las investigaciones que se han elaborado utilizando metodología científica. Son comunes en las universidades y centros investigativos especializados. Como les he mencionado siempre, hay lugares o empresas que se dedican específicamente a realizar investigaciones y para ello pues contratan personal para poderla realizar. A esto se refieren los centros investigativos especializados.
También existen diversos géneros, como por ejemplo ensayos, monografías, artículos científicos, reportes de lecturas y reseñas, entre otros. La redacción científica tiene el deber de comunicar a los lectores, o sea, dar una información suficiente para analizar las observaciones, repetir experimentos y evaluar procesos que condujeron a la investigación. La importancia de darnos a entender es fundamental en los textos que se presentan. Los textos que se redactan de manera académica deben cumplir con ciertas características lingüísticas generales, sin importar la naturaleza de las ciencias para la que se escribe. Deben ser coherentes, es decir, estar ordenados de manera lógica en sus secciones, capítulos, títulos y subtítulos. Con respecto a la cohesión con los textos académicos, se refiere a relacionar las partes del texto, las oraciones y frases que construyen un párrafo, o sea, tienen que tener relación. Los párrafos no deben ser muy extensos. El autor debe cuidar la relación de las ideas, las cuales deben tenerlas claras antes de emprender la tarea de la redacción. Porque si no tenemos nada claro, definitivamente nos va a ser imposible poder redactar. La utilización de las palabras adecuadas también y de los conectores para la interrelación de las ideas ayudan a su lectura. Recuérdense que estos conectores también nos pueden servir para redactar hipótesis, como yo les mencioné en su momento. Una hipótesis podría redactarse, por ejemplo, a mayor pobreza, mayor delincuencia en jóvenes adolescentes de 13 a 18 años de edad, etcétera, etcétera. O a menor pobreza, menor delincuencia en jóvenes adolescentes. O sea, esos son los conectores lógicos y que los vamos a ver también más adelante. ¿Qué es la redacción académica? Exponga sus hechos tan sencillamente como pueda, incluso audazmente. Nadie espera flores de elocuencia ni ornamentos literarios de un artículo de investigación. Esto lo dice Maquero. Y también dice que la necesidad de la claridad de esta redacción, pues un artículo de investigación necesita una mente despierta que aborda un problema claramente formulado y llega a conclusiones apropiadamente enunciadas. Debe tener percepción de las señales, ya que un artículo científico publicado o señal resulta útil pero resulta inútil si no es recibido y entendido por el público a que se destina. Comprensión de las señales. Un artículo debe ser tan claro, sencillo y ordenado como sea posible para que sea entendido por cualquier tipo de lector. El lenguaje de los artículos científicos, además de la organización, un artículo debe tener un lenguaje apropiado que comunique las ideas de manera puntual, con claridad y vocabulario inequívoco. O sea que nosotros no nos podemos equivocar con el vocabulario que utilicemos. Luego aquí hay unas características de la redacción académica que me parecieron interesantes para compartirlas. Y entre esas características está la concisión, la precisión y la claridad. La concisión pues consiste en utilizar solo aquellas palabras que sean absolutamente precisas para expresar una idea. La precisión, utilizar las palabras y expresiones adecuadas al significado que se quiere dar para evitar ambigüedades. Claridad permite que un escrito sea comprensible y de fácil de leer. Para ello se debe usar correctamente los signos de puntuación, la ortografía y el uso adecuado de la sintaxis, etcétera, etcétera. Entonces, los conectores lógicos que podemos utilizar para la redacción, pues aquí les comparto estos. Están divididos en la clase, la función y qué conectores podemos utilizar. Por ejemplo, en causa y efecto, que ustedes ya saben que también está relacionado con las variables de las hipótesis, que la variable independiente y la dependiente, pues es causa y efecto. Esta tiene la función que señala el motivo, la razón de algo y su efecto. Los conectores que podemos utilizar aquí serían por tanto, por lo tanto, por lo que, por qué, pues, por consiguiente, luego,
tanto que, con que, así que. Luego tenemos la clase consecuencia, que su función es que anuncia lo que sigue. Los conectores a utilizar aquí serían de la misma forma, de la misma manera, de forma similar, de igual forma, como, por el contrario, por otra parte, a pesar de, después de todo, en cambio, al contrario, sin embargo. La clase contraste u oposición tiene la función que señala relaciones de oposición o comparaciones. Y los conectores a utilizar serían de la misma forma, de la misma manera, de forma similar, de igual forma, como, por el contrario, por otra parte, a pesar de, después de todo, en cambio, al contrario y sin embargo. Los adversativos tienen como función, no es negación absoluta, sino parcial. Y los conectores que podemos utilizar aquí serían aunque, pero, a la inversa, recíprocamente, a pesar de, no obstante, al contrario, por otra parte, de otra manera, hasta ahora, si no. La clase adicción tiene la función que adhiere ideas o conceptos, y los conectores acá serían otra vez y, igualmente, de nuevo, también, además, por otra parte, de la misma forma, al lado de igual importancia, asimismo, en primer lugar, perdón, sería aquí la clase orden, y la función sería que se utiliza para enumerar una serie de ideas o puntos. Y aquí es donde vamos a utilizar los conectores de primer lugar, en segundo lugar, primero, segundo, primeramente, luego, después, por último, en último lugar, en fin y finalmente. Esto es tomado de esta dirección que aparece acá. Y en relación entonces con los signos de puntuación, se debe también enfatizar que estos permiten al autor poner orden a las ideas. También ayuda a construir los párrafos y a establecer pausas en el momento de la lectura. Esto pues ayuda a hacerla más fluida. Y los signos de puntuación que se utilizan normalmente son el punto, ya que este indica el fin de una oración, después también de una abreviatura. El punto y seguido, este separa oraciones que pertenecen a un mismo párrafo. Punto y aparte separa párrafos. El punto y coma indica una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Separa elementos de una enumeración que ya tienen coma. Inicia proposiciones. La coma separa elementos de una enumeración, encierra aclaraciones, indica la elipsis del verbo, antes y después de expresiones como, sin embargo, sin duda, no obstante. Las comillas se utilizan al principio y final de una cita textual, al escribir palabras extranjeras, en la escritura de seudónimos de personajes o personas famosas, al citar el título de un cuento o de un capítulo, de una novela o de un artículo, para destacar palabras que representan un concepto. También tenemos el paréntesis, se utiliza con la intención de realizar una aclaración. El guión o raya de diálogo, este indica el cambio de interlocutor en un diálogo. También tenemos los signos de interrogación, se escriben al principio y al final de las preguntas, y los signos de exclamación o de admiración, estos se escriben al principio y al final de las oraciones exclamativas. También tenemos el guión. Este se coloca detrás de la sílaba. Nos sirve para dividir una palabra al final de una línea. La diéresis, esta se escribe, por ejemplo, we, we, cuando queremos que la U suene en una palabra. Y podemos decir que los usos de la coma pues son pequeñas pausas en un texto. Aquí tenemos un ejemplo. Carlos, Alberto, Luis y yo jugamos fútbol todos los días. Ah, qué buena cena. O sea que es un signo de admiración y también estamos utilizando la coma. Y aquí hay otra vez otros puntos de
signos de puntuación que no aparecían anteriormente, que serían los 2 puntos y los puntos suspensivos, que no aparecen en los anteriores. Los 2 puntos pues señalan expresiones textuales, inician una enumeración, introducen un ejemplo o exclamación tras el saludo inicial de una carta. Puntos suspensivos al final de una oración no terminada, en una enumeración incompleta y para señalar que falta un párrafo. También, ¿cómo podemos usar el punto y coma? En un principio éramos solo conocidos, después nos volvimos amigos y ahora somos mejores amigos. Y aquí están los signos cómo identificar cada uno de los signos, que creo que eso pues no es desconocido para ustedes, ya que está aquí el punto, los puntos suspensivos, los corchetes, el guión, llaves, la coma, signos de interrogación, raya, la barra, el asterisco, etcétera, etcétera. Aquí hay un ejemplo nada más de cómo identificar todos estos signos. Y bueno, aquí también hay la importancia de los signos de puntuación, que está con caritas para que llamen más la atención. Como se pueden dar cuenta, están las caritas y en este caso la nariz, que está todo lo marcado con naranja, es lo importante que tenemos que ver. Acá en el primero dice stop, soy un punto, porque la carita solo aparece un punto. Luego, un momento, somos los puntos suspensivos, porque aquí si se dan cuenta aparecen 3 naricitas de la cara, que son los puntos suspensivos. Respira, soy una coma. Entonces aparece aquí en la nariz, en color naranja, la coma. Úsame, por favor. Atención, somos los signos de exclamación. Como se dan cuenta, acá aparecen las caritas con los signos de exclamación. Respira y espera, soy un punto y coma. Entonces aquí está la nariz del punto y luego está la coma. ¿Me usas, por favor? ¿Sabes quiénes somos? Somos los signos de interrogación. Entonces también están aquí los signos de interrogación con caritas. Bien, ahora te explico, somos 2 puntos. Y están las 2 caritas con los 2 puntos. También debemos en la redacción tener presente que debemos de evitar la utilización de palabras redundantes, más conocidas como muletías. Siempre que una persona digamos, si están pasando alguna noticia y hay alguien que se conecta para dar informe de un accidente, entonces normalmente el que está informando, por lo regular, se expresa de la siguiente forma. Dice, aquí estamos en lo que es la calzada Roosevelt. ¿Cuál creen ustedes que sería la muletía ahí? Ajá, en lo que es. En lo que es. Eso está de más porque no tiene ningún sentido utilizar esa palabra. Y muchas personas utilizan incluso para redactar. Por ejemplo, lo que es, también lo utilizan mucho. Entonces, esto, pues, como dice acá, demuestra la ausencia de un lenguaje amplio que solo se obtiene mediante lecturas. Entonces, debemos de evitar esas muletías en el momento tanto de redactar como para expresarnos. Es importante que el autor utilice sinónimos y revise el texto de manera constante para identificar esas palabras. La utilización del diccionario de sinónimos es aconsejable, de igual manera que el diccionario de español para cuidar la ortografía. Acá, pues, esto podríamos decir que está un poco de más porque ustedes saben que automáticamente cuando ustedes están escribiendo un texto, pues la plataforma que están utilizando automáticamente les corrige, porque les marca dónde están los errores para que ustedes revisen y al marcar la palabra, pues le da las opciones de cómo debe de escribirse. Entonces, solo es de elegir la palabra correcta. Muchas veces no identifica algunos nombres de ciudades o algunos apellidos o nombres. A veces no los identifica, pero cuando vemos que están bien escritos, pues entonces se da a omitir y entonces ya se quita el marcado en rojo, por ejemplo. Eso más que nadie lo saben ustedes. Luego tenemos que evitar los pleonasmos o redundancia. Es la presencia de palabras innecesarias para el sentido de la frase u oración. Hay quienes distinguen redundancia
de pleonasmos. La primera es un error estilístico, el segundo es una figura retórica. Como quiera que sea, para nuestros fines consideramos ambos términos como sinónimos, o sea que pleonasmo y redundancia son sinónimos. Un pleonasmo, pues, es una expresión en la que aparecen uno o varios términos redundantes. Por ejemplo, lo vi con mis ojos, sal para afuera y totalmente gratis. Son ejemplos de pleonasmos. Y aquí hay unos ejemplos también de redundancia, que es repetición innecesaria de vocablos o conceptos, como por ejemplo, beber líquidos, subir arriba, bajar abajo, entrar adentro, salir afuera, colaborar juntos, réplica exacta, lo vi con mis propios ojos, mi opinión personal. Ahí hay redundancias de términos. Entonces, ¿qué es una redundancia? Dice nuestra amiga la Real Academia Española que es demasiada abundancia de cualquier cosa o una repetición de una palabra o concepto o de información contenida en un mensaje. Para la redacción jurídica en sí, el abogado David Misari aconseja una serie de pasos para lograr una exitosa redacción. Como primer paso, tenemos que poner en orden el escrito, organizar mentalmente las ideas. El propósito de la redacción jurídica manifiesta un suceso relacionado con las leyes, la utilización de un lenguaje específico, sin descuidar la base literaria general, y que la redacción va de la mano con la argumentación. Entonces, la redacción de escritos jurídicos tenemos que definir ideas y ordenarlas, redactar con claridad, sencillez y concisión, revisar los textos y corregir errores. Se debe de tomar en cuenta el lenguaje con propiedad, frases ligadas, voz activa, naturalidad y brevedad. No se debe repetirse, párrafos extensos, errores tipográficos, usar corta y pega y escritos largos. Esto pues es lo que no se debe utilizar. Y con esto terminamos esta unidad. No sé si hay alguna duda. Dígame, Josué. ¿Y cómo debemos de identificar siempre las muletillas a modo de no cometer esos errores? Porque ahorita diferenció unas, pero ¿a qué se debe que uno cometa ese error? Lo que pasa es de que uno las escucha y porque eso de que estamos en lo que es, eso casi no se escuchaba, pero alguien lo dijo en un momento y todo el mundo se lo repitió. Entonces, como dice acá en lo que yo les acabo de decir, que para evitar todo eso hay que leer. Hay que leer bastante, eso nos ayuda a comprender y también nos ayuda a aprender a redactar y no utilizar ese tipo de muletillas. Porque a veces repetimos mucho los términos. Ok, Lick. No tenga pena. Sí, no tenga pena. Ajá. 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 Uh-huh. Los sinónimos. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Pero fíjese que también en lo escrito, yo le cuento porque yo estuve mucho tiempo en la unidad de tesis en redacción y estilo, y la mayoría de errores que se cometían eran de muletillas, porque a veces, por ejemplo, al redactar decía lo que es el artículo tal y tal de la Constitución. O sea, esa muletilla lo utilizan mucho para redactar.
Ajá, Por lo sí. cual, Pero depende también, porque si se utiliza mucho ese término, no, ¿cómo? Ajá, sí, esta no es muletilla, porque sí sirve para redactar, dependiendo de lo que pero se esté redactando. me refería a que muy frecuentemente Ah, en no, el párrafo. sí, A eso me refería. ajá, sí, no debe de haber mucha redundancia de términos, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a ver un poco de la siguiente unidad para ir adelantando. Así no. La sexta unidad, pues, es la investigación jurídica. Es la sexta y última. Con esta unidad terminamos el contenido del programa. Como les mencioné, esta unidad definitivamente no la vamos a poder terminar el lunes, entonces el miércoles, a pesar de que es descanso para las mamás, yo sí les daría clases para terminar de una vez el programa y ustedes ya queden libres para empezar a estudiar para el 17, porque el 17 es el examen final. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos el lunes y de eso va a depender si les doy clases el miércoles. Bien, entonces la investigación jurídica pues, es un proceso racional y organizado que se orienta específicamente a descubrir y comprender aspectos relacionados con la realidad jurídica de la sociedad guatemalteca. Su enlace gira en torno a problemas o temas jurídicos relacionados con el sistema legal vigente en la ciencia del derecho en general. Se puede estimar que es el conjunto de actividades que el investigador realiza con el fin de organizar, clasificar y registrar los materiales que le darán conocimiento del sistema jurídico. O sea que tenemos que clasificar este material que esté relacionado a lo jurídico para que nos dé el conocimiento necesario para redactar lo que nos interesa. Se debe realizar una serie de acciones donde se aplicarán los conocimientos generales de la teoría y técnicas de investigación y se enfocarán en las ciencias del derecho con el fin de solucionar problemas de investigación. Su metodología la constituye el derecho y los trabajos de investigación se llevan a cabo por los requisitos y criterios generalmente determinados por las entidades que los respaldan. Recuérdense, cuando hablamos de entidades que los respaldan, son las instituciones que les están solicitando realizar investigaciones. Entonces, ¿qué es la investigación jurídica? Es un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite analizar o explicar instituciones jurídicos sociales bajo una perspectiva integradora de texto y contexto. Contribuye a ejercitar competencias propias del derecho, como enfrentar nuevas situaciones y buscar soluciones jurídicas. Usar la tecnología necesaria en la búsqueda de información relevante para el desempeño y actualización profesional. Redactar textos jurídicos y expresarse oralmente en un lenguaje fluido y técnico, usando términos jurídicos precisos y claros. Entonces, la investigación jurídica es el proceso sistemático de búsqueda de información acerca de un problema en el ámbito jurídico con la finalidad de conocerlo, analizarlo y buscarle una solución. Tenemos entonces los fines elementales de la investigación jurídica. Esta pues persigue diferentes fines para su desarrollo, entre los cuales tenemos que debemos establecer el derecho como una ciencia social mediante la aplicación de métodos y técnicas específicas para generar nuevos conocimientos desde su radio de acción y resolver problemas específicos. También brindar un sentimiento de seguridad y justicia que proporcione certeza jurídica a cada miembro de la sociedad. Relacionar a la ciencia del derecho con otras ciencias con el fin de lograr una efectiva aplicación de justicia. La ciencia del derecho no se registra de manera aislada, necesita del aporte de otras ciencias y a su vez es capaz de aportarles a ellas. O sea que además de que se nutre de otras ciencias el derecho también aporta información a esas otras ciencias.
Contribuir al desarrollo del ser humano por medio de la búsqueda de la verdad y desde ella proporcionar insumos para el desarrollo de una vida digna, apegada al goce de los derechos elementales. Otro de los fines de la investigación en el campo del derecho es proveer insumos que garanticen satisfacer la necesidad concreta o general de justicia, ¿verdad? Que esto sí es necesario. El trabajo que realiza el investigador desde la ciencia del derecho contribuye a la construcción del conocimiento, tomando en cuenta que se trata de un proceso dinámico y que desde ahí se contribuye a la solución de problemas sociales concretos. Luego tenemos las fuentes del conocimiento jurídico. Podemos decir que fuente de conocimiento es todo fenómeno, toda cosa y todo acto susceptible de ser percibido por los sentidos del sujeto cognoscente, o sea, de la persona que quiere conocer información. Y por tal intermedio proporciona a este datos técnicamente registrables o intelectivamente aprehensibles, como testimonio directo o indirecto, inmediato o mediato, originario o derivado de un sistema jurídico. Además, los materiales, documentos, enciclopedias que pueden ser utilizadas para brindar información y resolver un problema de investigación jurídica. En específico, las fuentes del conocimiento jurídico se constituyen en todos los materiales que pueden ser analizados para obtener información sobre casos relacionados con las leyes, sentencias que se emiten, doctrina, distintas formas de lenguaje especializado, casos específicos. Pueden ser analizados por el investigador y de esta manera tener una visión de dónde se genera el orden de normas que se aplican en la sociedad guatemalteca. Las fuentes pueden ser clasificadas como directas en la medida que ofrezcan noticia o testimonio de un determinado sistema jurídico positivo. Es decir, el testimonio que ofrece este tipo de fuentes es de primera mano. O sea, puede ser que nosotros vayamos directamente a obtener la información o que lo obtengamos de libros que no pueden cambiar o no se pueden modificar. Entonces podemos decir que estas fuentes directas o primarias son las que hacen referencia al nombre de este artículo, siendo aquellas cuyo origen se remonta a la época que se está estudiando. Su gran importancia radica en que son originales, por lo que su objetividad no ha podido ser modificada por pensamientos posteriores. Por eso es que son directas. Ejemplos: libros, documentos, crónicas, revistas, transcripciones. Las fuentes indirectas o secundarias son aquellas que proporcionan información sobre las divisiones prejurídicas, protojurídicas, sobre las cuales se sientan las bases de la estructura jurídica. Ahorita vamos a ver a qué se refiere prejurídicas y protojurídicas. Ejemplo de fuentes secundarias. Pueden ser los informes, revistas arbitradas, periódicos, enciclopedias, diarios académicos y monografías. Las fuentes prejurídicas: el fenómeno jurídico tiene su primera fuente en la necesidad del hombre de asociarse con otros hombres para perseguir datos, intereses, tutelar determinados valores. Definimos como fuentes prejurídicas los valores y los intereses que determinan un conjunto de hombres a constituirse en sociedad. Entonces, también tenemos aquí algunos pormenores de los cobros prejurídicos, ya que pre significa antes de, y que es un cobro prejurídico. Es una acción que efectúa el acreedor para recaudar el valor de la obligación en mora de un deudor sin que medie un proceso judicial. También se conoce como cobro extraprocesal, cobro persuasivo, y se puede hacer desde el primer día que terminó el plazo de pago. También se puede hacer 30 días después de que inicia el cobro jurídico, aunque el plazo puede variar según lo decida el acreedor. Recuérdense que normalmente cuando uno adquiere algo,
A plazos, por ejemplo, uno firma un contrato. Entonces va a depender de lo que diga el contrato. Y aquí hay unas excepciones que son en créditos de vivienda que están prohibidas, como cobrar los servicios de cobranza. Dentro de estas fuentes indirectas están también la jurisprudencia, que trata las interpretaciones que sobre la ley realizan los tribunales para la aplicación de la ley. La doctrina está relacionada con los análisis que los juristas efectúan del derecho positivo en general. La jurisprudencia se interpreta en tres sentidos: como ciencia del derecho, la autoridad que resulta de varias sentencias uniformes, que es jurisprudencia no obligatoria; fuente creadora de normas generales de interpretación e integración del derecho, la doctrina legal o jurisprudencia obligatoria. La doctrina está formada por todos los estudios jurídicos llevados a cabo por los hombres de la ciencia del derecho. Y los principios generales del derecho se constituyen en los criterios dirigidos a orientar al sistema jurídico cuando existen carencias en la ley. Esto lo debe tomar en cuenta el legislador, quien redacta las leyes, y el juez encargado de aplicarlas. Entre ellas se encuentran la legislación vigente en cada país, la costumbre o el derecho consuetudinario, convenios internacionales ratificados por Guatemala y el cúmulo de normas jurídicas vigentes. Cuando hablamos de la costumbre, aquí hay algunos caracteres de la costumbre. Esta surge espontáneamente, es de formación lenta, no tiene autor conocido, suele ser incierta o imprecisa y es particularista. Y está relacionada con el derecho consuetudinario, ya que será el derecho que se basa en la costumbre. Un hábito individual profundamente arraigado, hábito de varias personas que se define como uso, derecho establecido por la costumbre. Y como ustedes creo que en algún momento han leído, hay todavía lugares en Guatemala donde se aplica constantemente el derecho consuetudinario. No sé si ustedes han sabido de algún lugar o han estado presentes en algún lugar donde se aplique. Solo en noticias, ¿verdad? Sí, en Santa Cruz del Quiché había un alcalde que lo aplicaba constantemente. Cuando se cometía algún ilícito en la plaza central, los azotaban. Aquí también hay unos ejemplos de tratados internacionales que son los más importantes. Está el Tratado de Libre Comercio, Unión Europea, Mercosur. Los objetivos principales de estos tratados de libre comercio son eliminar barreras que afecten o mermen el comercio, promover las condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. Las leyes guatemaltecas se constituyen en la principal fuente de información para quien realiza investigación jurídica. Y también tenemos las fuentes inmediatas, son las que proporcionan información parcial del problema de investigación, sin contar con un expediente completo. Muchas veces son interpretaciones realizadas por otros autores con antelación. Dentro de estas fuentes inmediatas tienen que ser escritas de tipo material, traducido en actos formales y simbólicos, escritos referentes a la vida del derecho. Finalmente, se utilice la terminología adecuada y literatura jurídica, o sea que aquí están las inmediatas y luego van a estar las mediatas para que vean ustedes la diferencia en cada una de ellas. También está la Constitución Política de la República de Guatemala en este caso. Está también la ley, decretos, ordenanzas y doctrina. Y las fuentes mediatas pues son determinadas por lugares, por determinados sucesos, valoraciones morales y otros, no referentes en concreto a la vida del derecho. Escritas son narraciones de derecho y descripciones, toponimia, usos y costumbres, monumentos artísticos,
restos arqueológicos y otros. ¿Alguien sabe qué es la toponimia? Bien, esta se ocupa de investigar el origen, significado y tratamiento de los nombres geográficos, cuando hablamos de la toponimia. Bien, entonces tenemos también las fuentes directas. Estas son aquellas que por sí mismas generan normas dentro de las que se encuentran leyes, principios del derecho y la costumbre. También se pueden considerar entre de ellas los tratados de índole internacional. Estas fuentes directas son aquellas que crean el derecho. Sus procedimientos se fundamentan en el derecho positivo como la ley, el reglamento, los tratados internacionales, la costumbre y los principios generales del derecho. Las fuentes indirectas son las que por ellas mismas no generan derecho, pero su uso ayuda a comprenderlo y exteriorizarlo. Entre estas fuentes se encuentran la jurisprudencia y la doctrina. Entonces, las fuentes indirectas son aquellas que interpretan al derecho, tales como la jurisprudencia y la doctrina. Las fuentes del derecho están las fuentes directas e indirectas. Las directas pues son códigos y demás textos que de un modo inmediato y concreto permiten conocer las ideas, normas, instituciones, etc. Las indirectas son documentos de aplicación del derecho, la literatura jurídica, documentos privados, tratados teóricos y otros monumentos o fuentes no jurídicas. Entonces podemos decir que el registro de recolección de información están las fuentes del conocimiento jurídico, que son los modos o medios que nos permite conocer el derecho. No son fuentes del derecho, no son los medios ni los procesos de creación de las normas. Las fuentes del derecho son fuentes del conocimiento jurídico. Entonces, las fuentes de investigación jurídica, aquí lo hemos estado mencionando, la ley, la jurisprudencia y la doctrina, que los tenemos aquí en su definición. Entonces, la ley representa la fuente jurídica formal por excelencia y suele ser tomada como fuente única y exclusiva de la investigación jurídica. La jurisprudencia es una fuente importante, pues representa el criterio constante de los órganos jurisdiccionales. En nuestras facultades suele pensarse que es el criterio aislado o a veces único que emana de ciertas decisiones. Y la doctrina es una fuente de consulta inevitable debido que comprende la opinión de personas calificadas que siempre de una manera u otra influyen sobre el estado actual o futuro del derecho. Y la más importante, que sería la realidad social. Esta tal vez es la fuente más importante, no obstante ser la más compleja, ya que su análisis implica un alto grado de abstracción presente, o sea, requiere que el investigador tenga una alta capacidad para separar y unir hechos, ya que lo que se analiza es el presente y los hechos que puedan dar lugar a futuros sistemas jurídicos o instituciones jurídicas. Entonces aquí está un resumen de estas tres fuentes de investigación jurídica que son importantes. Y en relación a la clasificación de las fuentes del conocimiento, pues tenemos las principales, que están divididas en hechos, formas y objetos jurídicos. Las secundarias, contenidos socioculturales. Las directas actúan en nuestros sentidos. Las indirectas son testimonios de otros. Las inmediatas, los sentidos nos presentan el objeto. Y las mediatas es el entendimiento que nos lo presenta, en este caso. Cuando terminemos esto, yo les voy a dar un resumen donde está todo esto clasificado y va a ser una forma muy fácil de poder identificar cada una de estas fuentes para poder resolver el cuestionario que está al final del libro. Entonces nos vamos a quedar acá. Esta es la J, ¿verdad? Vamos a quedar acá en la localización de las fuentes de investigación para el próximo día. No sé si hay alguna duda.
Todo está bien, Lick, gracias. Muy bien. Entonces les deseo feliz descanso porque nos vemos hasta el lunes. Ustedes ya tienen clase mañana y pasado, pero yo los veo hasta el lunes. Ok, Lick, feliz noche. Gracias Gracias. igualmente. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.